sucedido es prácticamente que los bienes de interés, en este caso públicos, del municipio de Loja, sean entregados, en primer lugar, sin competencia, en forma arbitraria, voluntad del alcalde de turno, sin regulación específica alguna. Lo que trata esta ordenanza, como ustedes pueden revisar, es exclusivamente, de alguna forma, regular el arrendamiento de bienes inmuebles del municipio de Loja, así como el comodato de aquellos, estableciendo inclusive límites temporales. ¿A quién se le ocurre arrendar para 100 años? O perdón, dar en comodato para 100 años. O arrendamientos para 5 años, para 10 años, con los mismos valores, ¿sí? En donde han hecho de los bienes municipales prácticamente un interés a veces privado del alcalde de turno. Por eso es que necesitamos una regulación para esto, claro que sí, necesitamos una regulación. Han de decir que hay una ley de inquilinato, claro que una ley de inquilinato, la que nos dirige la Ley de Orgánica de Contratación Pública y su reglamento. Pero los bienes que nos pertenecen a todos los lojanos no pueden estar a una discrecionalidad al mismo nivel que la discrecionalidad del sector privado. ¿Que es importante nosotros tenerlo en regulación? Sí. ¿Porque estos problemas son de ahora? No. Siempre ha sucedido que hay inmuebles del municipio de Loja entregados a veces al común entender y hacer de cada administración. Y creemos que esta regulación lo único que va a hacer es fortalecer y va a dar competencia inclusive a quienes quieren arrendar esos bienes de dominio privado del municipio. Basta de un administrador o alcalde o alcaldesa que a su buen entender le da a tal persona, sin competencia. ¿Que el valor es ese? Sí puede ser el valor, pero todo el mundo tiene derecho también a competir por esos bienes inmuebles en arrendamiento. ¿Y qué ha sucedido muchas de las veces? Que el municipio, la ciudad, pierde ingresos porque se creen que estos bienes inmuebles, dados en comodato o en arrendamiento, simplemente es de propiedad exclusiva del ejecutivo de turno. Eso hace que esta concejalía haya presentado este proyecto, que debe ser mejorado sin duda, que debemos inclusive ir un poco más allá, porque la ley orgánica, en este caso de ordenamiento territorial, también establece la posibilidad, ¿no?, de estos derechos de superficie, que no se habla mucho todavía dentro del municipalismo ecuatoriano, que podría también integrarse dentro de esta ordenanza, en donde también se puede otorgar ciertas garantías a un sector. Pero lo otro es tener este momento bienes inmuebles municipales, los caros intereses de la ciudad, bajo la decisión arbitraria de tal persona. Y de hecho, hay algunos bienes municipales que son utilizados exclusivamente bajo negocio de un privado sin competencia. Es absurdo, porque todo el mundo tiene derecho a arrendarle al municipio un bien de dominio privado, sea casa, sea una casa, etcétera, etcétera, para cualquier tipo de circunstancia, pero no al ojo pues del funcionario o al ojo del alcalde de turno. Esas cosas tienen que terminarse, así como esos comodatos, ¿no es cierto?, sin tiempo, para 5, para 10 generaciones, y que a veces hacen uso de ese comodato en forma indebida. Es por eso que, como concejal, ante la preocupación de que los bienes que le pertenecen, en este caso a todos los lojanos, tengan una debida regulación. Basta, obviamente, de quejarnos de que aquí los bienes se dan a uno, a otro, bajo qué intereses, etcétera, etcétera. Es importante tener una regulación que siente al menos una instrumentación básica para que estos contratos no sean simplemente del querer y parecer del alcalde de turno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al concejal John Espinosa como proponente del proyecto normativo por explicar esta propuesta ante el Cabildo.
Se abre en este momento, estimadas y estimados cabildantes, el debate para que puedan presentar sus aportes y observaciones respecto al proyecto normativo. De no existir ningún aporte, sí, concejal Santiago Herráez, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, es interesante la propuesta del compañero John. Yo solo voy a la parte última que dijo que se puede tal vez ampliar más. Hace unos 2 años se presentó una ordenanza que no sé por dónde andará. Una ordenanza justamente de los locales, de los arriendos, de lo caro que son los arriendos en la ciudad de Loja y de tratar de intervenir como dueños del uso de suelo en algunas circunstancias. Por metraje, por algunas cuestiones, la ordenanza tuvo una buena aceptación en la ciudadanía, quedó ahí en el aire, así que sugiero yo al presidente o al proponente de que acoja parte de esta ordenanza en lo que se pueda, porque sí había unas contravenciones con la ley, en lo que se pueda de esta ordenanza para incluirla y ver también si se ayuda, porque la verdad es que en todo sentido los arriendos en nuestra ciudad son demasiado elevados, sobre todo en la parte de regenerar. Usted un arriendo de 1 metro por 1 metro le cobran $250, $300, entonces sí es complicado la cuestión de los arriendos y sobre todo con lo del municipio de Loja, que habrá que ver algunas situaciones en la ordenanza, dar nuestras sugerencias, dar nuestros criterios, sí, por eso mismo es el primer debate, para poder hacer una mejor ordenanza en segundo. Gracias. Gracias. Concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señor alcalde, señores miembros del Cabildo. Con su venia, señor alcalde, me gustaría pedir a la secretaria, hacerme conocer, o a la señorita procuradora síndica, si es que actualmente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento regulan el arrendamiento de bienes institucionales, específicamente de los GATS municipales. Quisiera conocer si eso lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Muchísimas gracias. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, público en general. Buenos días. Respecto a la consulta del señor concejal, efectivamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, que ciertamente ha sufrido en estos últimos meses algunos cambios, regula el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del sector público. En este caso también es necesario que se conozca que la ordenanza, varias ordenanzas, pero entre ellas una que básicamente reguló el tema del arrendamiento, del uso del suelo y de los espacios. En el Código de Higiene establece que en este caso también la Junta de Remates es la especialista en este caso para procesos de arrendamiento. En tales consideraciones existe un marco normativo tanto a nivel general como es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, así como ordenanzas internas del Cantón Loja. Por lo tanto, cualquier cuerpo normativo deberá estar en concordancia, primero con la ley y segundo, pues de entrar en discrepancia con normativa que ya existe, lógicamente tendrá que establecer que estas son reformatorias o derogatorias a las mismas, pero estableciendo lógicamente que siempre en virtud de la jerarquía de la norma, las leyes están lógicamente por sobre las ordenanzas en estos aspectos, específicamente en el tema del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles del sector público. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señorita procuradora síndica del municipio. Observación que me permito realizar a los señores miembros del Cabildo, con el objeto de llamar a la reflexión cuando se establecen propuestas de orden legislativo. Cuando existe marco legal jerárquicamente de mayor relevancia, en este caso la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento e incluidas sus modificaciones, que ya fueron motivo de análisis cuando topamos la problemática, les recuerdo a ustedes, señores miembros del Cabildo, de la renta de los puestos en los mercados municipales.
la necesidad de que se reformen los capítulos pertinentes. El Código Orgánico de Higiene ya bastó en lo que tiene que ver con la operación o la operatividad de la Junta de Remates, sustentada en base a un artículo justamente del COTAD que no tiene nada que ver con el procedimiento de remate simple, sino el procedimiento de arriendo de inmuebles municipales para venta posterior. Celebro la iniciativa del concejal Espinosa de tratar de buscar una solución a uno de los acuciantes problemas que tiene la Municipalidad de Loja. Esto es la forma arbitraria como quienes se han turnado en el ejercicio del mandato han hecho bajo 1000 figuras de los bienes municipales como que fueran propios. Solo me permito recordarle que al momento existen más de 40 convenios suscritos bajo estas figuras de colaboración mutua, comodatos, etcétera, en la que bienes públicos, bienes de los ciudadanos y ciudadanas de Loja fueron entregados a terceros sin ninguna fórmula ni beneficio a favor de la institución o de la comunidad. ¿Que es necesario regular? Sí, pero también es necesario recordar a los proponentes de que la ley tiene que ser respetada. Y en el marco del respeto a la ley, cuando se elaboren estas propuestas, tratar de ajustarnos para no violentar justamente lo establecido y proponer cuerpos legales que, carentes de legitimidad y de legalidad, puedan ser observados por la ciudadanía e inclusive impugnados una vez aprobados. Siempre observación que me hago y que en el contexto de hacer llegar a la comisión a la que usted, señor alcalde, considere pertinente hacer llegar esta propuesta, las haré llegar por escrito presentando mis observaciones y puntualizaciones respecto a estas incompatibilidades, por llamarlo menos, entre leyes orgánicas y propuestas de ordenanza. Muchas gracias. Gracias al concejal Pablo Carrión. ¿Existe alguna otra propuesta? Concejal Yuri Yaguana, por favor. Gracias, alcalde. Sí, yo creo que habría que empezar a regular muchas cosas o muchos bienes municipales. ¿Y qué está pasando con el espacio público nuestro? ¿Qué está pasando con nuestros parques? ¿Qué pasa en Jipiro? ¿Qué pasa en el parque infantil? Donde vemos espacios que se han apoderado, no sé bajo qué figura, pero ya tienen cierta permanencia. Muchos kioscos de heladerías particulares, donde se hace incluso otra actividad o se vende otra actividad. Estos juegos inflables, que no sé bajo qué figura están o bajo qué personas están, y de lo que se escucha son parte de la planta administrativa o de los que hacen el mismo control del Parque Jipiro, quienes están ocupando esto. Tienen privilegios, tienen preferencias en dejar y en abrir el sobre y por eso siguen ahí. ¿Qué está pasando con las canchas deportivas también? Hace unas 3 semanas discutíamos un tema entre los concejales sobre ciertos convenios que se hizo con escuelas de formación deportiva, que tienen que poner una contraparte que es más elevada o una inversión mayor a la que deberían hacerla. Esas cosas sí deberíamos empezar a regular. Le preguntaba al concejal John, el Coliseo Ciudad de Loja, también sabemos que tenemos actividad deportiva, tenemos un equipo de básquet aquí que le cuesta mucho sacar un permiso para jugar un partido y representar y hacer quedar bien a Loja. Si ustedes recuerdan, en San Sebastián hubo un proyecto de kioscos. ¿Dónde están esos kioscos? Creo que la mayoría de nosotros caminamos estos días por el evento de la Colada Morada. Ahí habían alrededor de unos 8 o 10 kioscos, hay 2. ¿Dónde están el resto? Distribuidos a lo largo de la ciudad. ¿Bajo qué figura? ¿Cómo se los llevó de ahí? ¿Quién los está ocupando? ¿Estamos recibiendo renta de eso? En el parque infantil hay 1, hay 2. ¿Está bien dañar la imagen urbana también con este tipo de proyectos o resoluciones de alcaldía que se hizo en su momento? Eso yo creo que también empezar a normar. Y aquí hay un artículo muy interesante, el artículo 20, que dice obligaciones del arrendatario. El primer punto dice pagar puntualmente la renta acordada. Ni siquiera hemos podido controlar o recaudar la renta que tenemos en el mercado, en el centro comercial, en terminal terrestre. Es una tarea difícil. Existe una cartera vencida, creo que más de $500,000.
Existen adjudicatarios con más de 2 o 3 años, con deudas superiores a los 10,000, 12,000, 15,000 dólares. Y ahí están. Y no se ha hecho cumplir la ordenanza. Si están escuchando, pónganse al día. Caso contrario, quienes están a cargo de estas direcciones tienen que actuar firme y pedir ya el abandono de un lugar así, si es que no han cumplido con la renta. Alguien de aquí que arriende un local y que se pase 1, 2 o 3 meses, fuera. Pero aquí hemos permitido desfinanciar al municipio por no cumplir la tarea o por cumplir favores personales. Sí, tal como lo dice el doctor, hay personas que han pasado por aquí y que están en puestos y no están pagando la renta. Haré llegar mis observaciones al doctor John y gracias. Sí, por supuesto, un espacio al proponente. Bien. La ordenanza generalmente no es que se contrapone con una ley orgánica de contratación pública y su reglamento. En la ley, todas las leyes generalmente también tienen errores o a veces falta legislar algunos temas. Yo he sido testigo de cuando se trata de arrendar bienes inmuebles de dominio privado, les dicen presente sus ofertas hasta el día X, ¿no? Va el administrado a presentar su oferta y sucede que por arte de magia las ofertas son abiertas antes, ¿no?, de la hora exclusiva de arrendamiento, y finalmente los ganadores de estos pseudos concursos bajo la ley orgánica de contratación pública, lo que sucede es que finalmente lo que es algunas malas o malos funcionarios entregan a dedo, ¿no?, este tipo de bienes cuando se trata de esas ofertas. Y totalmente de acuerdo, la ley regula, el reglamento regula algunas cosas, pero jamás se hace una audiencia pública para que estos bienes sean, ¿no es cierto?, en este caso arrendados. Entonces, las ofertas, lo que se dice es, deberán ser entregadas un mismo día, una misma hora y en audiencia pública, capaz de que haya la transparencia debida. Porque ¿quién no conoce, quién no sabe cómo se dan a dedo muchos bienes del sector público que le pertenece al municipio? Y eso es lo que regula esta ordenanza. Estamos ayudando a que el sistema de contratación pública, ya en la ejecución misma, ¿no?, de seleccionar los ganadores, pueda existir transparencia en el momento de ¿qué? En el momento de la selección. ¿Por qué razones? Porque uno en el ejercicio profesional nos ha tocado observar casos como estos, que pierden indebidamente a veces los concursos porque estos sobres son abiertos y al final de la hora colocan los valores, obviamente beneficiando a tal o cual persona. Entonces, jamás estamos en contra de una ley, en contra de un reglamento, simplemente es, no dejemos que la ley y esos reglamentos queden a veces en nada. Lo que reglamenta esta ordenanza es que haya más transparencia en ese tipo de concursos, ofertas o como quiera establecer el Ejecutivo en el momento de la selección. Siempre es importante que cualquier, en este caso, ordenanza como la presente, en el caso también de los comodatos, también debe haber ciertos tiempos. Aquí se ha osado y ustedes pueden observar que tienen comodatos para 100 años, 50 años, ¿sí? Y los manejos de los bienes son totalmente inapropiados. Este tipo de cosas tiene que regularse. Estamos prestos, en este caso como proponente, también a mejorar obviamente esta propuesta y como siempre, tratando de regular temas que jamás se han regulado en este cantón. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si no existe ninguna otra, sí, por supuesto, vamos con las intervenciones que han solicitado en el orden que lo han hecho el concejal Adalbert Gaona y luego el concejal Iván Ludeña. Luego la concejala Rosemary San Martín. Estimado alcalde encargado, a ver, este tema, bueno, la ordenanza
es bienvenida desde el punto de vista de poder ordenar este tema que está suelto. En efecto, es una gran idea en función de poder tener la reglamentación y tener la claridad en los procesos de la contratación y más que eso, la posibilidad de que haya justicia y equidad a la hora de poder entregar estos bienes o estos servicios, estos espacios, estos locales, estos coliseos, estos mercados, espacios, lo que sea, en una forma transparente, bajo todo un procedimiento que se está estableciendo en este proyecto de ordenanza. Perfectamente bien, estamos plenamente de acuerdo desde mi parte y también yo he pedido la palabra para poder dar unas palabras en función del tema a veces se dijo que los emprendimientos, que la gente que está en los parques, que está en los estadios, en los coliseos municipales, en las áreas municipales, se han dado a dedo y como un poco como trastocando esta noble actividad que cumplen los emprendedores. No nos vayamos en contra de ellos, más bien apoyémoslos. El problema es mucho más que eso. El problema es que desde la visión que nosotros estamos dándonos cuenta es que todos esos procesos de entrega de locales, de comodatos ha sido de una manera direccionada. Eso es lo que he escuchado y se ha manifestado. Pero con esta ordenanza se pretende, ¿no es cierto?, que haya la transparencia del caso. Y claro, el tema de contratación pública y su reglamento lo establece claramente para todo un procedimiento. Y yo me estoy recordando, y me están escribiendo algunos compañeros respecto a cómo quedaría el tema de la necesidad de poder adjudicarse un espacio en los mercados, concretamente. Eso seguirá igual, eso no va a cambiar, porque eso de alguna manera está reglamentado, ¿sí? Y lo digo con mucha propiedad, porque al menos esto no se pronuncia dentro de la ordenanza. Sí, el tema de los comodatos, cuando se entrega un bien inmueble para, qué sé yo, voy a poner como ejemplo, para la Federación Deportiva Provincial de Loja, y que nosotros siempre hemos aprobado favorablemente, este cabildo y todos los cabildos apoyado, pero claro, nos encontramos a la hora de poder señalar un tiempo establecido y unos dicen 20, 30, 40, 50, 100 años y así nos hemos manejado, no ha habido una ordenanza. Yo creo que esta ordenanza sí va a dictaminar las líneas bases para poder nosotros orientar y decir, tenemos esta ordenanza bajo la ley que establece el procedimiento para poder entregar, adjudicar, dar, donar o en comodato, lo que sea, un bien de beneficio municipal para un privado, para un tercero. Entonces, mi intervención es para eso, ¿no es cierto?, para poder dar claridad en el tema y también para hablar un poco que conversábamos con el compañero Iván, el tema de los coliseos de las parroquias, el tema de los mercados que ya lo he establecido, el tema de las casas comunales que tienen locales, el tema de algunos espacios físicos que están en diferentes sectores, sean urbano o rural o parroquias rurales, y hay la necesidad de poder emprender y darle un buen uso a estos espacios, que haya las propuestas y cuando existe la propuesta, que esta entrega sea de carácter público siguiendo el procedimiento, insisto, tal y conforme se ha venido entregando, adjudicando
los locales, en este caso concretamente de los mercados. Entonces, por ahí esta intervención, estimado compañero John, ¿no es cierto?, en función de poder identificar, ¿no es cierto?, todos los bienes, es decir, que pretendemos nosotros entregar a través de esta metodología, a través de esta ordenanza, qué bienes inmuebles o muebles que sean del municipio, señalarlos estrictamente para que no haya ambigüedades ya a la ejecución de la ordenanza. Hasta ahí mi intervención. Bien, continuamos por favor en el orden que había sido solicitado con el concejal Iván Ludeña, la concejala Rosemary San Martín y el concejal Jorge Patiño. Sí, muchas gracias, señor alcalde, compañeros concejales. Bueno, de inicio la ordenanza que la plantea John es bienvenida para un poco regular el tema de los bienes municipales, muchos de los cuales están desocupados, muchos de los cuales se les puede dar un uso realmente para que pueda servir a la ciudadanía, que es el objetivo del municipio, de dar servicio a los ciudadanos. Yo quiero empezar hablando sobre el tema de los coliseos que hay en las diferentes parroquias. Bueno, los coliseos son del municipio, no son del municipio, y si los coliseos son del municipio, yo siempre he sido partidario de que, por ejemplo, estos coliseos se debe dar en comodato, buscando una figura obviamente legal, para las juntas parroquiales. Porque yo últimamente he estado escuchando, por ejemplo, del coliseo de Chuquiribamba. Él construyó el municipio, pero en un terreno del Ministerio de Educación. Bueno, legalizar todas estas situaciones y que este coliseo, y que ni el uno ni el otro lo presta, porque no es ni del uno, no es ni del otro, o sea, no es de nadie. El coliseo así cerrado, bajo llave, destruyéndose, cuando realmente se necesita que este tipo de bienes den servicio a la ciudad, que para eso son creados. El coliseo, por ejemplo, de Yangana, es un coliseo que está está de bodega, que no se le da el uso necesario para el objetivo que fue creado. Al mismo tiempo hay los mercados, por ejemplo el mercado de Yangana. Yo recuerdo que se inauguraron ahí estos aparatos para el procesamiento de queso, de yogur en Yangana, en San Lucas. Son bienes del municipio. ¿Qué pasó con esos bienes? ¿Cuál es la actividad que está desarrollando estos bienes? Ojalá que en la ordenanza también se pueda puntualizar toda esta situación. En Chantaco se instaló una procesadora de cobayos para exportación. ¿Qué pasó con estos bienes? Bueno, quieren las juntas parroquiales, quieren hacer uso de estos, o si no, ver cooperativas, ver personas realmente que quieran hacer uso de esto y que realmente se los utilice para que sea en beneficio de la gente, de los ciudadanos. En Jipiro, Yuri ya lo manifestó hace un momento, hay sitios, realmente hay una cantidad de afluencia de personas todo el tiempo y mayormente en fiestas. ¿A quién está arrendado esto? ¿En qué condiciones está arrendado? Al frente de Jipiro han puesto no como tobogán, ¿no es cierto?, que llega al río, o sea, ni siquiera se respeta el margen de protección. No sé a quién, cómo está arrendado eso, en qué condiciones está arrendado. Se arrendó también ventajosamente ya desocupado, ya prácticamente se cercó un 30% del parque de Jipiro, donde habían puesto por ahí unos dinosaurios ahí de plástico y había que pagar la entrada. Se hizo el reclamo, yo personalmente hice el reclamo por escrito, que se dé información de esta situación. Ventajosamente ya está desocupado esto y está el parque obviamente como debe ser para todos los ciudadanos. En fin, hay que ver el tema también de los bienes del municipio, para qué son utilizados, sea empresa pública, sean privados, pero depende para qué están siendo utilizados estos bienes. Si están dando provecho, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, si aparte de eso está haciendo un ingreso económico por un arriendo, bienvenido sea, pero sí hay que analizarlo muy a profundidad, principalmente los coliseos en Quinara, San Lucas, Chantaco, Malacatos, en fin, Vilcabamba, para que estos coliseos sean dados en comodatos, en condiciones obviamente que no afecten a las partes, a las juntas parroquiales, que ellos se hagan cargo con responsabilidad. Porque ¿qué sacamos tener un coliseo ahí con llave? ¿Qué sacamos que hay un coliseo en Yangana ahí por décadas ahí de bodega? Cuando la gente, los jóvenes, los niños quieren hacer deporte, quieren hacer sus actividades. Así que en ese aspecto bien traída la ordenanza y cuando se socialice haremos nuestros puntos de vista también hasta llegar al compañero John Espinosa, que es el proponente.
Muchas gracias al concejal Iván Ludeña. Continuamos con la concejala Rosemary San Martín, luego el concejal Jorge Patiño, luego con el concejal Lenin Cuenca. Muchas gracias por el espacio. Saludar primero que nada a todos los compañeros y compañeras. Bueno, yo tengo algunas preguntas y observaciones específicas sobre el tema del procedimiento del arrendamiento. Primero me llama la atención que no se cuente con un inventario a la fecha y tampoco se cuente con los avalúos determinados. Entonces, ¿por qué hago referencia al tema del inventario? Y es porque hay muchos bienes que pertenecen al municipio y no se les ha dado los usos correspondientes, ni siquiera en compatibilidad con el uso con el uso de suelo, ¿no? Entonces creo que este inventario debe incluir cuáles son las compatibilidades de estas actividades que se van a realizar con el uso de suelo que aprobó este consejo, sobre todo para evitar inconvenientes a futuro, porque ¿qué pasa si es que el informe me dice que yo sí puedo tener una tienda, o sea, estoy inventándome, pero al final, o que puedo tener es no sé, es un área donde yo pueda tener un bar-restaurante, por ejemplo, que se pueda arrendar, que sea un bien público, pero ¿qué pasa si es que no es compatible con el uso de suelo? ¿Qué pasa si es que no hay los horarios y demás? Entonces, eso sí me llama la atención, creo que se debe incluir. Además del informe previo que se debe realizar, sí creo que se tiene que incorporar en este procedimiento cuáles son los informes técnicos que se van a incorporar. No sé si es que es un informe de agua potable, no sé si es que es un informe de planificación, no sé si es el informe del avalúo, pero sí debería especificarse y sobre todo garantizar de una u otra forma que este informe no sea también una tal vez limitante para que se hagan estos procesos, porque lamentablemente dentro de las instituciones públicas los informes técnicos casi siempre representan un trámite burocrático. Entonces creo que esto sí se debe de una u otra forma establecer cuáles son estos informes técnicos, también cuáles son los plazos para emitir estos informes técnicos. Y otra observación que tenía era sobre el tema de los comodatos. Me parece que se debe incluir qué pasa cuando se pide un comodato para un tema de construcción de infraestructura. Nosotros me parece que fue un mes que, por ejemplo, se discutía el tema del comodato que se había otorgado a la diócesis de Loja y ese era un tema para construcción. Entonces creo que a esta ordenanza sí le falta como esta parte de qué pasa cuando son temas para construir, porque en alguna parte también en el artículo 37 me parece que decía que se tiene que devolver en las mismas condiciones que se entregó el comodato, pero qué pasa cuando yo estoy construyendo algo, cuáles son también los beneficios para la institución, cuál es la contraparte de este comodato. Porque ha pasado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, no sé, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación se otorgan los comodatos y demás, pero luego no se dan las garantías. Entonces podría ser como también una contraparte me estoy inventando, digo, el Ministerio de Educación tiene escuelas abandonadas. O sea, tienen escuelas que debido a estos cambios que se hicieron, se unificaron y todo, entonces podría ser también que se incluya en ese articulado como de esta contraparte que si es que yo le doy un comodato, tal vez el X institución no solo sea como el tema del el mantenimiento o construcción de infraestructura, sino también que sea algo a cambio. Tenemos problemas con el tema de las piscinas municipales, y es que tenemos un colegio, escuela que tenga estas cosas, también usar estos espacios. Hemos tenido ya algunas diferencias por estos temas, entonces son como cosas que creo que se deben incluir, pero felicito la iniciativa, creo que es necesario que se regule esto, pero siempre y cuando se cuente con este inventario, ya este catastro ya de todos los bienes que tiene el municipio. Quiero preguntar también si es que a la fecha hay algún catastro, se sabe cuáles son el número de usuarios y sobre todo los espacios vacíos, porque mucho nos quejamos de que se quiere incluso expandir este tema de la mancha urbana y todo, pero no se han ocupado ni siquiera los bienes públicos que están sobre todo en las áreas urbanas. Eso, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a la concejala Rosemary San Martín. Concejal Jorge Patiño. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, sumándose a las sugerencias de aquí de los compañeros ediles y las señoritas concejales también que están aportando. La verdad el caso que sí se está haciendo mal uso prácticamente en dichos coliseos que manifestaba el doctor Iván Ludeña. Ha habido cuestiones y casos de que se dan grandes eventos en este tipo de coliseos, dentro de la ciudad y fuera de las parroquias también. Entonces, eso también se tiene que tomar en consideración. Si es que se pretende recaudar en el beneficio y el bienestar del municipio de la ciudad de Loja,
Se tiene que facilitar. Por ejemplo, yo veo que ahora mismo hay el campeonato de Jorge Guzmán de baloncesto de aquí a la ciudad de Loja, que prácticamente genera muchos gastos, arreglos, adecuaciones al coliseo, y hacen caja solamente para ellos. A eso también hay que visualizar de que prácticamente el municipio no está generando, no está recaudando ahí nada. Asimismo, las piscinas municipales también tienen que ser prácticamente, si es que son vinculadas al municipio, pues también tienen que generar, no solamente demandarse de gastos para mantener ese tipo de asentamientos deportivos. Las canchas de los barrios, que ya lo manifestaron muchos ediles, que también se convirtieron en un lucro de cobranzas simplemente a beneficios propios, sin dar ninguna respuesta, ninguna recaudación al municipio. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en consideración. Si se pretende hacer una ordenanza, se tiene que visualizar, enfocar todo este tipo de engranaje, ¿sí?, de las áreas deportivas. ¿Por qué le digo esto? Porque las áreas deportivas son de estricta responsabilidad para los barrios. Muchos de los barrios, de los vecinos, de los diferentes canchas deportivas, no pueden habilitar, no pueden ocupar sus áreas deportivas porque la tienen en comodatos con el municipio, entre comillas comodatos, porque de que se pretenden hacer asentamientos, adecuaciones, con las ganancias que generan este tipo de actividades deportivas, no se ve. O sea, simplemente queda en un papel firmado por debajo de la mesa, se puede decir, porque a la larga se tendría que ver ejecuciones, hechos, realidades, pero no se ve la ejecución de estos dineros que se están ejecutando. Entonces, más bien, yo sí le ruego al proponente que si es que él acoge todas las sugerencias por parte de los señores ediles que estamos aportando aquí las sugerencias, sería muy importante. Asimismo, abajo en el Parque Jipiro, tenemos el castillo, tenemos la biblioteca, pasan abandonados. Nosotros ya hicimos un recorrido, pasamos un informe a la señorita alcaldesa para que prácticamente esto se habilite para tanto ciudadano que transita a diario en este parque de Jipiro. Ahí lo tienen a la bodega utilizada por chatarra, prácticamente llamémoslo así, fierros, acoples de aquí dentro del municipio que están fuera del contexto de aquí, lo amontonan abajo. Y eso no debe ser. Si los parques están, es para darles vida útil, que sean visibles para el ciudadano, para el turista, ocupar todos esos espacios municipales, pero en beneficio de Loja. Eso hasta aquí me aporte, señor alcalde. Gracias al concejal Jorge Patiño. Concejal Lenin Cuenca. Gracias, alcalde. Yo más bien solo quería hacer una pequeña observación. Veo algunas intervenciones de compañeros concejales que se han referido con respecto, por ejemplo, a algunos bienes municipales que hay en las parroquias rurales. Lamentablemente, por ejemplo, la mayoría de coliseos municipales están en proceso de legalización porque se construyeron en la mayoría de parroquias en terrenos del Ministerio de Educación. Sin embargo, cuando estas propiedades puedan ser legalizadas, sí hay que analizar algunos temas. Sí, hay o han habido intenciones de los gobiernos parroquiales, por ejemplo, de pedir el comodato de estos coliseos, pero pedir el comodato, por ejemplo, al gobierno parroquial de Vilcabamba del coliseo en las condiciones actuales en las que está el coliseo, significa que el gobierno parroquial tiene que hacer una inversión de $100,000, ¿sí? Cuando en realidad creo que primero el municipio debería de priorizar, porque hay mucha infraestructura que lamentablemente el municipio no avanza a darle mantenimiento. Y en función de eso sí, tenerlo operativo y luego sí dar facilidades para que obviamente se pueda otorgar. Hay una ordenanza del 2013 que incluso facilita no el otorgamiento de comodatos, pero sí la administración de algunos bienes a través de algún tipo de convenio con los gobiernos parroquiales. Pero sí es importante que el municipio también primero los operativice, asigne los recursos, los tenga operativos, porque de lo contrario para ningún gobierno parroquial va a ser rentable pedir un comodato, invertir $100,000, $200,000 y luego recién empezar a utilizar. Creo que esos temas son los que hay que avanzar sin duda alguna y a veces no satanizar. Si bien es cierto son bienes de la institución, lamentablemente el municipio no avanza a darle tanto mantenimiento a los bienes que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias al concejal Lenin Cuenca. ¿Alguna otra intervención por parte de los señores concejales?
De no ser así, se dispone que el tratamiento de este proyecto normativo para su elaboración en el informe correspondiente pase a la Comisión de Legislación y Fiscalización, que es precisamente la comisión que tiene a su cargo el fiscalizar lo referente a los comodatos que el municipio de Loja ha suscrito y por ende tiene ya la experticia en torno al tratamiento de este tema, además obviamente de las competencias establecidas para esta comisión en la ordenanza 046 de 2022. Una vez que se ha dado conocimiento del segundo punto del orden del día, en primer debate de esta ordenanza que regula el arrendamiento como dato de bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, pedimos por favor a través de Secretaría que se dé lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, conocimiento y aprobación de la reforma presupuestaria número 48 destinado a dar cumplimiento al convenio interinstitucional de transferencia de recursos económicos entre el municipio de Loja y el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja para la ejecución del proyecto Bodega y Archivo Pasivo para el CASMUL, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 del COTAD. Se anexa memorando número MLDF 2025-1625 de fecha 30 de octubre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala, directora financiera. Bien, muchas gracias. Consulto si respecto de los puntos 3 y 4, que son las reformas presupuestarias 48 y 49, se va a hacer uso del proyector. Si no es así, por favor, pedimos a la logística del Salón de Cabildo levantar para poder continuar con la sesión. Muchas gracias. Pedimos, por favor, a la directora financiera que proceda con la explicación correspondiente al punto 3 del orden del día. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores concejales y señoras y señoritas concejales. En este día me presento con la reforma presupuestaria número 48. Es una reforma de suplemento que se genera a través de la firma de un convenio entre CASMUL y el GAT de Loja. ¿Cuál es el objetivo de esta firma del convenio? La construcción de bodega y archivo pasivo para el CASMUL. Esto obedece para dar cumplimiento a la Regla Técnica Nacional de Archivo, que es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, dirigida desde la Presidencia de la República. El costo de esta obra es de 95.225.93 y está sujeta a conocimiento y aprobación de todos los miembros del Cabildo. Cualquier explicación, estamos a la orden, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias a la directora financiera. Por favor, las intervenciones en el orden en que lo soliciten, concejal Polibio Vélez. Muchísimas gracias, señor alcalde. ¿En qué parte, o sea, dónde van a construir, en qué sitio es la construcción? Algo revisé ahí, pero no me ubico. Por favor, a la directora del CASMUL o al funcionario que está asigne para que puedan dar la explicación al señor concejal. Buenos días, muchas gracias por el uso de la palabra, señor alcalde, a los señores concejales, a las personas que se encuentran presentes el día de hoy. Efectivamente, la obra se va a ejecutar dentro de una propiedad que mantiene en el municipio en lo que es el sector específicamente de un predio urbano ubicado en la manzana A, lote 1-2-5 en la calle Teodoro Wolf del Cantón Loja, en la parroquia Punzara, ubicada en la lotización municipal El Electricista. Esa es la ubicación geográfica del lugar donde se va a desarrollar la obra. Muchísimas gracias. Me hubiera gustado que esté en anexo al informe, a lo mejor el proyecto
de lo que se va a hacer realmente esta bodega que le llaman para archivo pasivo. Pero más allá de eso, señor alcalde y señores concejales, me parece increíble que se utilicen casi $100.000 para construcción de una bodega, cuando en el tema del Casmul hay obras prioritarias, hay centros que hay que atender, ¿para qué fue creado el objeto principal del Casmul? Y si nos ponemos a hacer recuento, a ver qué se ha hecho en este año, independientemente de la administración que se cambió, en la administración en los primeros meses del año que fue otra administración, pero qué se ha realizado, se han ejecutado proyectos que estaban pendientes o iniciados. Entonces, sí me asombra esa parte, señor alcalde. Yo sí quisiera llamar a la reflexión de lo que se está haciendo y que se enfoquen realmente para qué fue creado el centro social municipal. Gracias. Bien, muchas gracias. Concejal Jorge Patiño, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, la verdad el caso que sí llama un poco la atención, porque al no especificar realmente los costes reales de lo que se pretende construir, porque aquí en los informes que a nosotros nos hacen llegar y nosotros tenemos conocimiento, solo comprendemos bodega. Y al ver ese tipo de informes, que como ya lo manifiestan, que $100.000 prácticamente es mucho dinero, pero claro, no lo han especificado bien dentro de lo que me pude informar recientemente, pero claro, nosotros al ser parte de la fiscalización tenemos que ver que se direccionen bien los dineros que se pretenden construir, edificar o adecentar algún bien dentro de Casmul. Entonces, más bien sugiero de que el informe regrese prácticamente a Casmul para que lo identifiquen y lo pasen bien, porque está mal calificado, llamémoslo así, en la parte proponente de bodega, si no se pretende construir otra actividad. Eso, señor alcalde. Bien, muchas gracias al concejal Jorge Patiño. ¿Alguna otra intervención? Concejal Yuri Yaguana. Gracias, alcalde. Bueno, yo tengo una consulta, ¿no? ¿Eso es una obra nueva, una ampliación, una readecuación? Porque aquí estoy revisando los rubros y hablan de cambios, de como si la obra ya existiese, ¿no? Eso quisiera que me aclaren para empezar. Ya, con mucho gusto. Sí, efectivamente, en la planificación que se había realizado en el año 2024 para ejecutar en el 2025, no nos encontrábamos aún, se encuentra dentro del POA lo que es la repotenciación y construcción de un área de bodega y espacio para el archivo pasivo. ¿De qué surge aquello? Ahí hay una propiedad que actualmente está funcionando para un proyecto que se denomina Sanarte, y tiene un espacio en la parte posterior de un patio prácticamente del tamaño de esta sala, al menos hasta aquí, y en ese espacio se va a construir lo que es la planta baja para lo que es la bodega y la planta alta para lo que es el archivo físico. ¿Cuál es la situación? Actualmente, y tengo en documentos, hay varios bienes que pertenecen a todo el Casmul, tanto en, por ejemplo, silla de ruedas, colchones, camas para cada uno de los centros donde se da el servicio de cuidado de adultos mayores, de niños con personas con discapacidad, lo que es menaje, todo lo que tiene que ver para que mes a mes cada uno de esos centros se encuentre bien dotado de todo lo que necesita para poder funcionar. ¿Qué ha sucedido? Lógicamente este proyecto yo lo encuentro hace 3 meses realizado, pero en el cual tiene su objetivo este proyecto, el cual es cumplir normas de control interno de la Contraloría General del Estado en lo relacionado al archivo pasivo. Yo he hecho una revisión de cada uno de los centros y en cada uno de los centros tienen espacios arrinconados, bienes que son lógicamente para el uso, pero no tienen un almacenaje adecuado. De manera que en cada una de las infraestructuras y los centros tenemos algo del Casmul. Tenemos oficios dirigidos a lo que es la dirección administrativa del municipio pidiéndose nos pueda dar en calidad de préstamo un lugar donde se puedan almacenar todos los artículos
vehículos que se tienen para poder dotar a cada uno de los centros. Las respuestas reiteradas, no solamente es a través de un oficio, sino ha venido a lo largo del tiempo, las respuestas han sido en negativo, diciendo que ya se encuentran ocupadas, que no tienen infraestructura, que no hay dónde colocar cada una, por ejemplo, sillas de ruedas. Me encontré con la novedad que las tienen en una casa, después fuimos a ver. Lógicamente hay un responsable de bodega, pero él, para poder hacer un levantamiento del archivo y también levantamiento de bienes, hemos iniciado con un proceso de baja de bienes, porque también hay que decir, hay bienes que sirven y hay bienes que no, pero hay que seguir un proceso legal para hacerlo. Hay un reglamento, hay instructivos, no podemos decir esto no vale y desecharlo, hay que seguir un debido proceso, pero para ello debe de haber un lugar donde deba de estar agrupado. Tenemos por todas partes cosas del Casmul. Tenemos en el Coliseo Ciudad de Loja la infraestructura de la Semana del Estudiante. Tenemos también en casas del municipio, tenemos infraestructura, en cambio cuando se van a hacer situaciones de las ferias inclusivas. ¿Qué quiere decir? Que el Casmul tiene cosas por doquier. En todas las infraestructuras del municipio hay cosas del Casmul. Entonces, por una situación de control, de supervisión, esto yo creo que el proyecto que lo plantearon el año pasado no es por una situación de un antojo personal, sino porque también cumplir normas que la misma reglamentación nos establece en el caso de la Contraloría General del Estado, en el cual nosotros como institución tenemos que tener también el archivo de una manera adecuada, no en costalillos como se lo he encontrado la semana pasada. Entonces, todo eso tiene que tener un espacio adecuado donde hacer. En esta casa donde funciona el Centro Sanarte tenemos un espacio adecuado donde se van a construir las dos plantas. En el uno va a funcionar la bodega donde puede estar almacenado todo lo que el Casmul requiere para funcionar. Tengan en cuenta ustedes que nosotros proveemos de alimentación, proveemos de medicina en el caso de la clínica municipal, proveemos lo que son sábanas, vituallas, colchones, camas, sillas de ruedas, todo lo que tiene que ver para el cuidado de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Tiene que haber un lugar donde almacenarse y no hay. Si ustedes nos dan y nos dan una propuesta, si nos pueden dar un lugar, un espacio físico donde se pueda dar aquello, bienvenido, pero los oficios demuestran lo contrario, que el municipio no lo tiene. Entonces tenemos que contar con un espacio adecuado donde almacenar. Lógicamente, yo también me encontré con la novedad de que al denominarse proyecto para la construcción de bodega, yo también me alarmé con el precio de $95,000, 222 creo que es, para construir una bodega. Sí suena alarmante. Me puse a revisar a detalle la información que me imagino ustedes también tienen dentro de sus correos, y ahí está el detalle de cada una de las obras y en cantidades, metros cuadrados, material que se va a usar dentro de lo que es la construcción de esta bodega, y lógicamente se va sumando, se tiene que hacer un muro, se tiene que hacer puertas de ingreso. Ustedes comprenderán que para cargar y descargar material como respecto sillas de ruedas eléctricas grandes tienen que entrar carros para poder descargar. Yo quisiera y los invito a conocer actualmente cómo tenemos las cosas almacenadas. Tenemos un cuarto de una dimensión que no va más allá de 4x4 para nosotros tener todo lo relacionado a materiales de oficina, al material de limpieza. Imagínense el material de limpieza que tenemos que acumular nosotros para mantener una clínica en estado, pues lógicamente conforme lo establece el ACCES, que quienes nos hacen las inspecciones mensualmente. Entonces, se entendería que no es algo muy necesario, pero para poder nosotros dar un servicio eficiente en cada uno de los centros, lo decía muy bien, la finalidad del Casmul es dotar y dar los servicios adecuados dentro de cada uno de los centros, pero tenemos que contar también con los materiales, con los bienes, con los instrumentos, insumos y medicina para poder hacerlo, y en algún lado tendremos que guardarlos. Entonces, esa es la finalidad. La segunda, cumplir la normativa que existe con respecto a lo del archivo. No tenemos un espacio donde levantar el archivo. Hay disposiciones que se tienen que cumplir, que no son a discreción del funcionario con respecto a que si quiero o no guardar el archivo. Ya me están diciendo lo que tengo que hacer, y si no tengo
yo el espacio adecuado, me tocaría incumplir esa disposición que después, posteriormente, se va a derivar en una posible sanción. Entonces también es cumplir, pero que nos den las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Eso es con respecto a su pregunta, señor concejal. Gracias. Un momento, por favor, vamos a darle paso a la pregunta del concejal John Espinosa, luego vamos a la intervención del concejal Pablo Carrión y luego por segunda ocasión a la intervención del concejal Yuri Yaguana. ¿O es una pregunta complementaria a la intervención que se encontraba en curso? La respuesta no fue clara, ¿no? Y tengo más preguntas de lo mismo. Ok, sí, si es parte de la intervención, continuemos, por favor. Luego le damos paso también a Secretaría, que nos ha pedido recalcar alguna información. Bueno, ¿qué área es la que se va a construir? ¿Qué área? En metros cuadrados. El ingeniero le va a decir. Buenos días con todos, señor alcalde, señores concejales, El proyecto que lo elaboró la Dirección de Planificación, que cuesta $95,000, tiene un área de construcción de 196 metros cuadrados. Sí, entonces esta construcción es una construcción nueva que incluye una cimentación de hormigón armado y luego la estructura tanto de columnas como de losa de entrepiso, porque existe un mezanine, y la cubierta es de estructura metálica. También se ha previsto paredes de mampostería de piedra y de mampostería de ladrillo, empastados y pintados. Y el tema también incluye una grada metálica en la parte interior para acceder a este mezanine. Bueno, con respecto al valor y a los metros cuadrados, es un valor muy caro, $490 sale cada metro cuadrado. Estamos hablando de que es un área diáfana, un área libre, que no tiene divisiones. Por lo que puedo ver, por ejemplo, aquí el terreno está nivelado. ¿En qué condiciones? No sé si podemos acceder a algún plano, alguna foto del terreno, porque aquí hablamos de desalojo a carretilla, cuando tenemos maquinaria por $700, lo vuelven a poner al mismo rubro por $800. Bueno, el terreno, como ustedes, el espacio pues no queda en un sector que se puede acceder con maquinaria, queda hacia la parte posterior de una infraestructura existente. Y también en el lindero oriental es necesario la construcción de un muro de contención que está previsto en aproximadamente $10,000, ¿sí? que es necesario ejecutar un muro de contención. Estas son las características del diseño que, como les comento, fue elaborado por la Dirección de Planificación a pedido de Casmul. Es por eso que también sube un poco el costo, porque, como digo, son $10,000 de este muro que está previsto, porque el resto de obras, para mi criterio, está dentro de los precios razonables, pero este muro de $10,000 es el que influye bastante en este tema, porque todo es nuevo, como digo, y algunos accesos, el acarreo de material se debe hacer de manera manual, porque queda en la parte posterior de este centro que queda junto a al estadio de la Tebaida, en la parte posterior. Cementerio. Bueno, sí, eso. Bueno, yo sí me gustaría que como anexo aquí se haga llegar el proyecto, los planos, porque recordemos que hace algunos meses aprobamos la ampliación de la clínica Julia Esther González y no sé en qué estado está, o ya inauguraron. Ya está adjudicado. Pero eso ya va bastante tiempo. Sí. Se encuentra adjudicado, tiene el contratista y el contratante 15 días conforme a la ley para poder tener todos los documentos habilitantes, presentar las garantías y demás para que puedan establecer la fecha de inicio de obra. Eso ya se encuentra. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Damos paso a la siguiente intervención en el orden que había sido solicitado. Concejal John Espinosa, luego concejal Pablo Carrión, luego concejal Iván Ludeña. Bien, muchas gracias. Generalmente cuando uno visita a veces algunas oficinas del municipio, yo me encontré con un caso en el archivo histórico. En el archivo histórico ustedes tienen en la parte del fondo, ¿no?, grandes oficinas prácticamente entregadas, no sé, bajo un comodato, entiendo, al Ministerio de Salud, ¿no?, como bodegas. Y aquí la idea es construir más bodegas. Entonces, ¿cómo es que, no es cierto, no somos eficientes
son casi $100,000 que bien podrían invertirse en una gran biblioteca de la ciudad. Vayan a ver la biblioteca que tenemos en la ciudad, que está, ¿no es cierto?, en el sector de San Sebastián. Una biblioteca casi ya sin volúmenes. Con ese dinero nos alcanzaría más o menos para comprar unos 6.500 libros, porque aquí lo que nos falta es bastante pensamiento y bastante filosofía para entender qué es lo que somos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, de no haber, nos manifiestan que no hay locales como bodegas en la infraestructura municipal. Es falso. Existe 3 o 4 grandes, ¿no es cierto?, instalaciones en el archivo histórico que están siendo ocupados en este momento por el Ministerio de Salud Pública, repito, que bien pueden ser ocupados por Casmur, ¿no? Creo que esas inversiones deberían más bien redireccionarse, y uno de los temas que esta concejalía pide es que se fomente la lectura en la ciudad y una gran biblioteca en la ciudad, que es lo que nos falta muchísimo, ¿no? Como digo, con 90,000 o 100,000 dólares ampliaríamos esa biblioteca municipal, ¿no?, en una forma extraordinaria, y no quedarnos a veces en una obra que en realidad que puede ser necesaria, pero no es prioritaria, porque sí tiene espacios el municipio, como indiqué, en archivo histórico. Hay un gran espacio en archivo histórico, 3 grandes cuartos gigantes en donde ustedes pueden hacer uso, y pedir al Ministerio, obviamente, de Salud, pues que se retire, ¿no? Más bien redireccionar esas inversiones a lo que en realidad necesita la ciudad, ¿no? Más cultura, ¿no?, más obra pública, que desgraciadamente no por una bodega, ¿no es cierto?, vamos a dejar de invertir en cosas importantes. Muchas gracias. Gracias al concejal John Espinosa. Concejal Pablo Carrión, por favor. Luego vamos en el orden que habían solicitado: concejal Iván Ludeña, concejal Santiago Herráez y la concejala Lolita Silva. Ya con lo que han hablado, con lo que he esperado, ya hasta me estaba olvidando. Lindo el proyecto, hermoso, hermoso, hermoso. Tan bonito está que me asusta. Me asusta que me digan de que hay que embodegar bienes del Casmul que están en casas, que están en cuartos, que están en bodegas, que están en oficinas. ¿Qué parte de esos bienes son ayudas de orden técnico? Se llaman así: sillas de ruedas, muletos y otros instrumentos que sirven a personas que tienen limitación física. Me espeluzna que me digan que quieren construir un lugar en el que quieren embodegar, en un lugar en el que aparentemente no hay ni casas, una vecindad pobre y abandonada. Es decir, al riesgo está que lo terminen vaciando a la bodega. Me preocupa, comparto con el concejal Espinosa, ese pensamiento unilateral de que somos parte de una institución, pero no somos la institución. Efectivamente, más de 8 bodegas entregadas al Ministerio de Salud Pública, específicamente al Hospital Isidro Ayora, en el centro de San Juan de Dios. Obras públicas que mantienen esas áreas y que son vecinos del centro histórico, van a decir que no tienen competencia, que no conocen. Claro, están conversando otras cosas que les va a interesar. Ese es el problema que tenemos cuando los funcionarios, cada quien por su lado, se disparan. ¿Qué estarán hablando en el cabildo? No sé. Después le voy a preguntar qué dije y no va a tener ni idea de lo que estoy diciendo. Puesto. No, señor alcalde, son 100,000 dólares. No son ningún pelo de cochino. 100,000 dólares para coger en esta pobreza a la institución que tiene la obligación de velar en el campo social. ¿Tendrán idea de lo que está pasando en el campo social? Con el problema de la drogadicción, con el problema del abandono de los adultos mayores, con el problema de las personas que tienen farmacodependencia, de las personas que tienen limitaciones físicas y que requieren centros que aquí se ha denunciado los cuidados que están. Aquí no se viene a decir las limitaciones que tienen los niños en las unidades de cuidado diario. 100,000 dólares. No tiene proporción de lo que estamos hablando, no tener idea del objetivo de un municipio, de un cabildo y una visión social y humanista de ese cabildo y ese municipio. Hay cómo, señor alcalde, buscar que valga la preocupación que han traído de que les falta una bodega donde poner las cosas que ni siquiera las tienen inventarias, por lo que sé, porque está por aquí, por allá, por allá. ¿Dónde estará la cabeza? No lo sé. Pero que las cosas están dispersas y bien botadas.
Si es necesario que hagan un inventario. Es cosa que terminen haciendo el chozoncito y pues lo que vayan a embodegar sea basura, o que terminen haciendo el chozoncito y que lo que vayan a embodegar tiene que ser utilizado al otro día por necesidad básica. Un poquito de coordinación. Cabildo no puede ser así tan ligeramente presentado propuestas, tan ligeras. Se amerita un mínimo de respeto. Díganos un inventario de qué va a ir a esa bodega. ¿Lo saben ustedes? Yo no lo encuentro. De uso, de embodegaje. Si son sillas de Suecia y mañana se necesitan, ya necesitan bodega. Están en constante flujo. Van a la Cruz Roja y vean el banco de prótesis. Una habitación de 4 por 5 metros. Y el banco de prótesis más grande que se tiene en la provincia de Loja. Coherencia, coordinación, responsabilidad en el cuidado, señor alcalde. Me duele cuando veo una ciudad que se desangra socialmente hablando, una ciudad en la que todos protestamos y gritamos su crisis social y que vemos en la obra física el desarrollo. Seguimos concibiendo ese absurdo y estúpido criterio de que el cemento es desarrollo. No, señor alcalde. El desarrollo de un pueblo se mide en el bienestar de sus habitantes. Pueden vivir en palacetes de cristal, tengan la seguridad, pero si no hay bienestar físico de los habitantes, de nada les va a servir. Yo sí pido a la coordinación del CASMUL, replanteen. Entiendo que es necesario por cumplir inclusive un mandato de orden legal, sí señor, pero revisen lo que proponen. Vean otros mecanismos, cómo se puede, con menos costo, obtener la misma respuesta. Áreas vacías, sí las hay. Que me digan de que no atendieron, claro, pues si vivimos en un municipio en el que el de obras públicas no sabe qué es lo que hace el de centro histórico, y el de centro histórico no sabe qué es lo que hace el de regulación y control urbana, y este no sabe lo que hace el de avalúos, porque cada quien no es competente para atender lo que la ciudadanía reclama como una necesidad única, bienestar social. Yo no espero respuesta a mi intervención, no. Yo espero que se tomen el tiempo, reflexionen, dispongan a sus empleados. Primero, hagan un listado de dónde están las cosas, qué cosas son. Y después de que vayan encontrando todo, vayan armando el cuerpo. A final ya cuando terminen todo, también le ponen la cabeza y se arma el cuerpo completo. Gracias, señor alcalde. Gracias al concejal Pablo Carrión. Damos el paso al concejal Iván Ludeña. Sí, muchas gracias, señor alcalde, compañeros concejales. Estoy de acuerdo realmente con las intervenciones de los compañeros que ya antecedieron en la palabra respecto de esta propuesta de hacer una bodega con un costo de $100,000. $100,000. ¿Para qué? Para hacer una bodega, para hacer un archivo, que si bien es cierto puede haber la necesidad, pero se lo debe realmente reprogramar, se lo debe replanificar. Y estos dineros usarlos realmente donde realmente se necesite. Este dinero estuvo presupuestado para algún proyecto. La pregunta es, ¿a qué proyecto le estamos quitando este dinero para hacer una bodega? Porque este dinero, según el presupuesto, estuvo designado para alguna otra obra social, no sé de dónde. No, verá, dentro de la planificación que se hizo en el año 2024 para ejecutarse en el 2025, ese presupuesto es aprobado por el directorio del CASMUL. Desconozco quienes asistieron a la sesión del año 2024 para aprobar el presupuesto 2025. Dentro del presupuesto 2025 constaban estos $95,000 dentro del presupuesto del CASMUL, el cual a través de un convenio que se firmó entre el CASMUL y el municipio, ese dinero fue transferido desde el CASMUL al municipio para que sea ejecutado. No es que se ha quitado ese dinero de otro proyecto. La reforma aquí es para cumplir y dar legalidad al convenio que ya está suscrito.
Eso también quisiera que se aclare. Este convenio está firmado ya por el CASMUL y el municipio de Loja. El dinero ya fue transferido al municipio para que pueda ejecutar la obra. No es que se ha quitado y estuvo presupuestado otro tipo de obra, se le ha quitado esa obra para construir esta bodega. No, el antecedente es otro. Lógicamente, quienes estuvieron en la elaboración y aprobación de ese presupuesto en el año 2024, pues sabrían por qué pusieron esa planificación en ese año. Lógicamente, para el año 2026 se ha priorizado, lógicamente, repotenciaciones de los centros en lo que es, lógicamente, el área social, pero en su entonces, quienes conformaron ese directorio, pues vieron la necesidad que esta era una obra que necesitaba el CASMUL. Sí, o sea, mire lo que usted está contestando. O sea, firman el convenio, transfieren el dinero, o sea, adelantan todo, ¿no es cierto? Y este rato nosotros tenemos que aprobar. Me parece que estamos actuando al revés. Y de alguna manera, pues, tuvieron que haber sacado ese dinero de alguna partida, porque no es que el dinero estuvo desocupado de una u otra, ahí en ahorros. Por ejemplo, aquí tengo el presupuesto de este año, que es similar al presupuesto del año pasado. Estamos hablando, dice, fusión del CASMUL, 2.800.000, centro de acogimiento, 18.000, bueno, en fin, es un presupuesto bastante grande de 3 millones y pico. Yo creo que realmente esta reforma presupuestaria debe regresar al CASMUL y replanteárselo. Pedir que nos dé una información realmente completa, porque le escucho a la directora de planificación, que fue el director anterior y que no tiene la información. Entonces, el mismo directorio, la misma dirección, no hay la información concreta. O sea, nosotros, ¿qué vamos a aprobar? No tenemos que aprobar realmente ahí. Yo más bien invito que, por ejemplo, que esos $100.000 se pudiera hacer ya, iniciar la construcción de un centro, por ejemplo, de ayuda para las personas con alcoholismo, que sea una real obra de internamiento de que estas personas necesitan. $100.000 pudiéramos dar un paso súper agigantado para hacer esta clínica de rehabilitación a las personas que realmente necesitan. No gastarse $100.000 para hacer una bodega para tener ahí de archivo. Yo personalmente, como concejal, realmente no puedo estar de acuerdo con esta propuesta, repito, porque estos dineros realmente se los puede ocupar absolutamente en otra cosa que realmente sea de obra social para lo que está creado el CASMUL. Por otro lado, se pronunciaron algún compañero concejal también hace un momento, que hace un año, creo yo, no sé, sí, un año debe ser, se aprobó, por ejemplo, un dinero para la reconstrucción del hospital o la ampliación de la clínica hospital de aquí del municipio, del CASMUL. No tenemos un informe, no sé si eso ya se adjudicó o no se adjudicó. Le escuché a la directora decir de que tiene un plazo, creo que de 10 días, de 8 días para dar algún informe, pero esto pasó hace más de un año. Entonces yo, señor alcalde, compañeros concejales, pido más bien que se nos dé un informe de este proceso, si ya está adjudicado, está iniciado ya la obra, porque es una obra social directa que necesita la gente, la ampliación del hospital. Y a lo mejor estos $100.000 pudiéramos ocuparlos en la ampliación del hospital y en el equipamiento del hospital. O como dije hace un momento, de pronto puede ser el paso agigantado para la construcción de la clínica, que la habitación anterior tenía un proyecto, me parece que era acá por Malacatos, por el sector de acá, ¿no es cierto? Que el terreno ya había alguna donación que hicieron o algún comodato. En todo caso, compañero Patiño también en su momento se pronunció que este proyecto, esta reforma realmente regrese al CASMUL y que se lo replanifique, tomando en cuenta que escucho decir que firmaron el convenio, que el dinero se transfirió y que los concejales tenemos que aprobar. No se puede aprobar una situación de esas. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con los señores concejales que nos pidieron la palabra. Concejal Santiago Herráez. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes de parte de CASMUL. Mire, yo creo que aquí debemos tener algo que es primordial, ¿no? Primero tenemos que depurar un poco, tal vez ver qué vale, qué no vale, digitalizar documentación. En sí, en base a un inventario,
ver el área que se necesita más o menos, ¿no? Porque puede ser que nos sobre, puede ser que nos falte el área, ¿no? No sabemos nosotros cuál es el inventario del Casmul. Si es verdad, yo sí soy testigo de que tienen en bodegas arrimado un montón de cosas ahí que no tienen ya dónde meter. Pasa lo mismo en Artes Vivas, que tenemos hasta el castillo de Jipiro, teníamos, bueno, incautado ahí con todo un poco de bodegas y toda la cuestión, ¿no? Si es necesario, de que es necesario, pero sí se necesita tal vez que llegue a Cabildo un informe de cuál es el área que se necesita de acuerdo a lo que tienen en bodega, qué se puede depurar, qué no se puede depurar. Hay una regla técnica de archivos que deben aplicarse. Sí es verdad que, por ejemplo, se hablaba en la administración anterior de Sanarte, creo que se llamaba algo, no sabemos, creo $15,000 se le dio a esa, creo que fue poquitito lo que se le dio a esta, que sí era de relevancia, en verdad, muy importante para los jóvenes, justo lo que decía Iván, algo que en verdad trascienda y ayudemos a la sociedad. Esa parte, lo de la clínica, sí sería bueno también que en algún rato nos expliquen. Lo de las enfermeras de la clínica que tienen un presupuesto desde hace años y que hasta ahora viven ganando el mismo sueldo miserable, se puede decir así, desde hace años, y que vienen luchando y en el Casmul le da vueltas y vueltas y no lo ponen a consideración de algunas enfermeras que incluso yo creo que van a demandar por ahí, y en eso estamos fiscalizando nosotros. Entonces, sí me parece a mí de que pueden presentar un mejor proyecto con cuánto se necesita, por qué se necesita, y además de eso yo tengo una pregunta que hacerles, ¿no? Dentro de los documentos que nos enviaron dice Casmul, dirección administrativa, compromiso presupuestario. Aquí es donde hacen el compromiso del presupuesto, 95.225.093. Y no tiene firma del jefe de presupuesto, no sé por qué. No dice certifico, no tiene firma del jefe de presupuesto, sí tiene firma de la directora financiera. No sé por qué no firmó el jefe de presupuesto justamente esta situación que dice objeto del compromiso, memorando Casmul, bueno, transferencia de fondos para la ejecución y construcción del proyecto de bodega y archivo pasivo para Casmul. Convenio número 14 Casmul, está detallado ahí la función, el área, partida, pero no tiene la firma del jefe de presupuesto. Me parece que ahí no sé por qué no firmó este documento. Gracias. Gracias. Continuamos con la intervención, concejala Lolita Silva. Bueno, yo le escuché a la funcionaria decir que van a almacenar artículos que están en buen estado y otros que no lo están. Bueno, mi sugerencia con respecto a los artículos que están en mal estado debería seguir el debido proceso y darles de baja, mientras que los que sí se pueden ocupar, más bien deberíamos entregarlos a las personas que trabajan en territorio para que se les dé su debido uso, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo y más bien pienso que el proyecto debería ser orientado hacia crear un nuevo centro o implementar un centro que tenga toda la tecnología que sea posible, ¿no? Con esos recursos. Ese es mi aporte. Muchas gracias, concejal Lenin Cuenca, por favor. Sí, algo muy puntual. A ver, yo creo que si bien es cierto, hay la necesidad de poder tener siempre espacio para poder almacenar los insumos que puedan tener las diferentes instituciones, en este caso Casmul. Si bien es cierto, sí, el recurso o la obra estaba planificado desde el año pasado, entendemos de que no se está quitando presupuesto a otra partida, a otro proyecto, es un tema que estaba planificado. ¿Por qué se necesita la aprobación del Consejo Municipal? Es porque a través de un convenio se firmó de que Casmul pase los recursos a obras públicas para que obras públicas sea el ente ejecutor. Creo que ese tema también es importante revisar para no confundirnos. Sin embargo, es la prioridad, yo creo, si bien es cierto. No creo que esté de más bien analizar esa posibilidad. Yo no me voy a poner a revisar el proyecto, ahí están los análisis de precios unitarios, los rubros, todo eso está normado, Contraloría te da una base de precios y todo ese tema. No creo que ese análisis de discusión ese tema, sino más bien analizar esa prioridad, porque si bien es cierto, puede haber la necesidad de construir una bodega, yo no digo que no,
pero hay otras prioridades mucho más urgentes que podamos trabajar con esos recursos. A la final son $90,000. Ya se mencionó el tema de estos centros de Sanarte y otros temas. Yo veo acá en Loja, por ejemplo, por la Tebaida, un gran número de personas alcohólicas que duermen en esas plazas y todo ese tema. Los ciudadanos incluso han denunciado este tema. Y más bien que estos recursos se podrían canalizar para trabajar en este tema, que es fundamental. Y ahí más bien sí hablar o exhortar al directorio que revise esa planificación y que en función de estos recursos se puedan redireccionar para otro tema que es fundamental. Eso, gracias. Bien, muchas gracias. Vamos con la última intervención de la concejala Rosemary San Martín. Luego haré uso de mi intervención y con eso cerraríamos ya el debate y pasaríamos a la votación correspondiente. Bueno, en realidad creo que concuerdo en la gran parte de cosas que han compartido acá los compañeros y compañera. Creo que sí se tiene que priorizar en realidad este presupuesto. Para mí, el invertir en una bodega, más que un gasto, no puedo decir necesario o innecesario, constituye una obra muerta porque es una obra para almacenamiento. Entonces creo que directamente, incluso desde usted como alcalde, se ha venido impulsando esta modernización y esta transición también al tema de digitalización de los procesos municipales. Entonces concuerdo totalmente en que en realidad yo creo que el municipio en sí necesita el tema de un archivo general nuevo. Entonces sí creo que se tiene que considerar también que esta bodega, si tenemos que hacer un muro de $10,000, en realidad no sé por qué se escogió para empezar este terreno, porque el municipio tiene más terrenos. Recién también nos devolvieron un terreno en comodato y todo. Entonces quizás, si es que es muy necesario tener ese proyecto, se podría pensar en un proyecto en conjunto para todo el municipio, con un ala para el CASMUL. Incluso escuchaba como un tema de que van a almacenar medicamentos. Los medicamentos no se pueden almacenar en cualquier espacio, tiene que cumplir con alguna normativa. No sé si es que cuando hacen la compra se pueda también pensar en que los medicamentos no pasen directamente al CASMUL, sino que se vaya transfiriendo estos recursos de acuerdo a la demanda que también tenga el hospital. Eso sí se puede hacer cuando se hace un contrato y todo. Entonces no veo necesario esto. Sí creo que el CASMUL tiene muchísimas otras prioridades que atender. Hablábamos ya de las personas con temas de alcoholismo y demás, pero sí creo que se debe pensar en un nuevo proyecto que vaya la totalidad del municipio, que se incluya todas las dependencias para solventar estas necesidades que no solo tiene el CASMUL, sino que ya hablaban, por ejemplo, acá del tema de artes y todo. Y sí pensar en que esos recursos del CASMUL, si ya fueron transferidos y todo, se piense en un tipo, no sé si sea obra, infraestructura, nueva obra o repotenciación o lo que sea que necesiten, pero también revisar todos estos convenios que ya tienen. Por ejemplo, hablaban del tema del convenio que se tiene con el MSP, revisar si es que se está cumpliendo o no, y si es que no se está cumpliendo con los compromisos también de ambas partes, se considere que estos predios o que estos espacios se devuelvan al municipio para que sean bien utilizados en vista de la necesidad que se tiene. Eso. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por las intervenciones de los señores cabildantes. Haré uso también de mi espacio para debatir sobre este tema. Coincido con la gran mayoría de ustedes respecto a la necesidad de priorizar el uso de los recursos municipales. Eso ha sido algo que ha caracterizado a este cabildo. La señorita alcaldesa igualmente ha sido parte precisamente en estos debates de este argumento, de la presentación de este argumento, de la necesidad de priorizar el gasto municipal. Y por eso es que nosotros hemos visto, por ejemplo, que en diálogo con los presidentes barriales se ha logrado que en los presupuestos participativos para el próximo año en Loja, casi la totalidad de las obras estén relacionadas con cosas prioritarias: agua potable, alcantarillado, vialidad, etcétera. En este caso tenemos precisamente la misma oportunidad, estimados compañeros cabildantes, de una planificación que viene desde el año anterior. Recuerden ustedes que en el caso del presupuesto municipal no aprobamos el presupuesto 2025, entre otras cosas, precisamente por falta de priorización en las obras que necesita nuestro cantón. En este caso también esto proviene de una planificación del año anterior en el que la priorización de obras no era algo que lastimosamente se contemplaba para la planificación de los presupuestos municipales. Ahora, y yo creo que también la directora del CASMUL coincidirá en esta apreciación, tenemos esa oportunidad de redirigir esos recursos a cosas que son elementales para poder atender las necesidades en materia social en nuestro cantón. Y nosotros también tenemos una tarea, y aquí sí me dirijo a los compañeros integrantes de la Comisión de Fiscalización y Legislación. Hace un instante hablábamos acerca de la tarea que está encomendada a esta comisión para poder revisar el uso de los bienes que el
municipio de Loja ha entregado en comodato a otras instituciones. Estoy seguro de que si hacemos un análisis profundo, sesudo, por supuesto objetivo, vamos a encontrar espacios que no están siendo utilizados de manera adecuada, que están siendo subutilizados y que bien podrían destinarse para ofrecer, obviamente luego de los acondicionamientos del caso, las condiciones necesarias para que se pueda tener tanto la bodega como el archivo que en este caso necesita el CASMOL. Esa es mi postura, estimados compañeros cabildantes. Evidentemente, insisto, se respetará siempre la decisión que emane de este cuerpo colegiado. Con todos los criterios que han sido presentados en este debate, señorita secretaria, sírvase tomar votación sobre la aprobación o no de la reforma presupuestaria número 48 que está contenida en el punto 3 del orden del día. Estimados miembros del órgano legislativo, sírvanse a levantar su mano en caso de aprobación. Por favor, proclame resultados, señorita secretaria. 12 votos en contra. Bien, no existiendo votos a favor, no se aprueba la reforma presupuestaria número 48. Damos paso al siguiente punto del orden del día. Perdón, tal vez podría cerrar solo con un leve punto antes de continuar con el siguiente punto, por favor. De momento no, estimada directora, muchísimas gracias. Cuarto, conocimiento de la reforma presupuestaria número 49, destinada a atender los requerimientos de las diversas dependencias municipales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 256 y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Se anexa el memorando número ML-DF-2025-1627-M, de fecha 30 de octubre del 2025, suscrita por la magíster María Augusta Solano de la Sala Torres, directora financiera. Bien, gracias. Pedimos a la Dirección Financiera, por favor, hacer una exposición breve sobre la reforma presupuestaria número 49. Señor alcalde, señores concejales, la reforma presupuestaria número 49 tiene por objeto, generar recursos para la creación de un mural de la posta de la Loja Nidad, y otra parte de los recursos para mantenimiento de algunos murales que están ubicados dentro de la ciudad, mantenimiento del arco del Puente Bolívar y también mantenimiento al monumento de Juan de Salinas. Para eso una reforma, y la otra son para alimentar las cuentas de horas extras que se pagan a los trabajadores por las diversas actividades que realizan fuera de horario regular de trabajo, en especial con obras públicas e higiene. A su conocimiento y cualquier pregunta a la orden. Bien, muchas gracias. Concejal Polibio Vélez, por favor. Muchísimas gracias, señor alcalde. Como es conocimiento el punto, quiero hacerles notar algo. Se presenta esta reforma presupuestaria número 49. Primero, violan 3 artículos del COTAD, el 256, 257, en el numeral 2 y numeral 3. Primero, el 256, porque la alcaldesa autoriza la reforma cuando se emite aquí en el propio documento, en la 3 y 9, diciendo que es dentro de la misma área, pero no es dentro de la misma área. Realmente es de la área 2 del tema de cultura hacia el tema de gastos comunes. Se combinan las dos áreas para formar la reforma, que es los $202,000. En primer lugar, yo tengo ese concepto. Segundo, hacen un traspaso de partida a ver, si nos vamos a la lámina en el documento que tenemos nosotros de la reforma 49, se disminuyen recursos de las partidas, por ejemplo, de agrupación artística infantil, $22,000. Se disminuyen recursos de lo que es gastos comunes, lo que es alimentación, $50,000.
cargas familiares, 80.000 dólares. Y servicios de guardería, 50.000 dólares. Son 180.000 dólares y se aumentan los recursos, estos 180.000, para pagar horas extraordinarias. Es decir, se está disminuyendo de otras partidas para pagar servicios profesionales o horas extraordinarias. Esto está contrario, de acuerdo al artículo 257 del COTAD, numeral 2, que ya en anterior también reformas lo he hecho caer en cuenta, contrario a la ley. También, si nos damos cuenta, se toman las partidas, se contraviene a la prohibición de desfinanciar programas de desarrollo, por ejemplo, en este caso, de agrupación artística infantil mediante traspasos al tema de cultura. Entonces, se contraviene a 3 artículos de la norma. Yo sí, esta reforma en particular debería haberse traído a aprobación del Consejo, del Cabildo, antes de que se realice. Yo sí pido que se revise, por favor. Esta reforma es de nulidad absoluta. Revisen la norma, revisen que no están dentro de la misma área. El municipio tiene cinco áreas, ¿no es cierto? Entiendo que una de las áreas es el tema administrativo, otra de las áreas es el tema del desarrollo, cultura, educación, la otra es ordenamiento territorial, obras públicas, planificación, la otra es movilidad y la otra es gastos comunes, como está aquí. Está clara la apreciación que hago, la objeción a la reforma que han realizado de 202.000 dólares, señor alcalde. Yo creo que esta debería traerse a consideración del Cabildo. Esa es mi observación. Bien, muchas gracias a la intervención del concejal Polibio Vélez. Respecto de eso, me permito hacer una apreciación. Luego le daré paso a la directora financiera para que pueda también responder la consulta del concejal Polibio Vélez. Es más bien un tema de forma, debido a que lo que yo veo aquí, que son traspasos entre desarrollo cultural y agrupación artística infantil, 10.000 dólares en un caso, 12.000 dólares en otro caso, que provienen de 22.000 dólares que era originalmente. Viendo los códigos aquí de las partidas correspondientes, estas en efecto pertenecen a una misma área, programa o subprograma, como manda el artículo 256 del COTAD, permitiendo que en este caso se den los traspasos. Precisamente, insisto, guiándonos en los códigos de las partidas correspondientes. Mientras que la siguiente reforma, que se realiza dentro de gastos comunes de la entidad, se obtiene un aumento de 180.000 dólares a través de las disminuciones que se hacen a otras partidas: alimentación, cargas familiares y servicio de guardería, la una por 50.000, la otra por 80.000 y la otra también por 50.000 dólares respectivamente. En este caso, más bien la sugerencia, estimada directora financiera, es que para evitar esta clase de confusiones, por eso decía, es que es una observación de forma, más bien se lo haga por separado, atendiendo a cada una de las áreas, programas y subprogramas. Por ejemplo, tenemos en este caso desarrollo cultural y agrupación artística infantil por un lado, y por otro lado gastos comunes de la entidad. Esa observación ya la habíamos hecho en el pasado, insisto, precisamente en aras de evitar confusiones en torno a este tema. Ahora sí procedo a darle la palabra para que pueda contestar a las interrogantes planteadas por el concejal Polibio Vélez. Muchas gracias, señor alcalde, señores concejales. A ver, para precisar, como usted muy bien lo indica, ¿qué hace la Dirección Financiera? Genera la recepción de todos los requerimientos de las diferentes unidades administrativas que solicitan se organice o se reprograma sus recursos. En este caso, como ustedes pueden observar en la reforma que tienen en sus manos, dentro de la función 2 se encuentra ubicado dentro de su misma función, dentro de sus mismos programas, esta disminución que es de los honorarios por contratos civiles de servicios, que no ha sido utilizado por esta unidad y se la reprograma para alimentar la construcción del mural de la posta de la Lojanidad, cuyo valor es de 10.000, y la instalación, readecuación, montaje de exposiciones y reparación de otros murales, como ya se indicó al inicio.
por el valor de 12.000. $22.000 son exactamente los valores que se disminuyen y se distribuyen alimentando las cuentas de la misma función 2, es decir, no se ha incumplido la normativa. En el siguiente requerimiento, en cambio, ¿qué se hace? Se disminuye de alimentación y de cargas familiares, que son valores excedentes, ya nos encontramos en el mes de noviembre, van a generar estos sobrantes en las partidas, y obviamente para poder alimentar a la cuenta de las horas extraordinarias que se encuentran dentro de la misma función 5, gastos comunes de la entidad, se alimenta con los $180.000. Es decir, cada función se está alimentando entre sus partidas. No estamos cogiendo una función para alimentar a otra, que sería una prohibición. Estamos dentro de las mismas funciones generando estas modificaciones. Ahora, podemos acoger, y muchísimas gracias, su sugerencia. De ahora en adelante haremos una reforma por cada petitorio, con la finalidad de evitar tal vez estos malos entendidos, pero a lo mejor la costumbre ha generado de que se haga en un solo formato todos los requerimientos que se hacen y se presentan para que sean atendidos y revisados en Cabildo. Pero si esto evita generar malos entendidos, con mucho gusto lo hacemos. Por cada petitorio su reforma. Y se generarán algunas, porque hay ocasiones de que se presentan de 5, 6, 7 departamentos y obviamente se los acumula dentro del mismo formato que establece el sistema SIGA. Sí, inclusive allí podría, y previo a darle ya la intervención en segunda ocasión al concejal Polibio Vélez, inclusive podría, si se utiliza el mismo formato, dividirse, hacerse un detalle adicional que permita ir identificando cada uno de los casos para evitar confusiones. Por favor, concejal Polibio Vélez, en su segunda intervención. Muchísimas gracias. Si es que es un error de forma, el tema del formato o cómo pasan, ya, una. Dos, ¿qué dice el artículo 257, numeral 3 del COTAD? Por favor, a través de Secretaría, que se dé lectura, señor alcalde, les ruego. Por favor, señorita secretaria, dé lectura al artículo solicitado por el señor concejal. Está el numeral 3. Artículo 257. Artículo 257, se prohíbe prohibiciones, traspaso. numeral 3, de programas que se hayan incluido en planes generales o regionales de desarrollo. Ya, los programas que están mencionando son programas de desarrollo y están pasando a pago de horas extraordinarias. Pago de horas extraordinarias. Es igual, tendrán para sustentar. Yo tengo entendido así, se están pasando para pagar de programas, realmente está contraviniendo. ¿Qué dice también, señor alcalde, el artículo 257, numeral 2? Por favor, señorita secretaria, dar lectura al artículo solicitado por el señor concejal. Numeral 2. Para creación de nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras similares. Se está haciendo para incrementar, para pagar sueldos. Son horas extraordinarias. Tampoco no me van a decir que no. Gracias, eso es mi observación, señor. Bien, muchísimas gracias. Por favor, si existe alguna respuesta desde Dirección Financiera, y con eso, si ningún otro señor concejal tiene alguna observación, podríamos dar por concluido el debate. Es para alimentar horas extraordinarias de personal de inversión. Ustedes saben que ahora mismo la ciudad está dando otra cara. Estamos viendo los trabajos de pavimentación, los trabajos en especial de pavimentación. Es para ello la alimentación de esta partida, porque los compañeros están trabajando de lunes a lunes. Por eso la obra está a la vista. Y para eso se requiere alimentar esta partida, porque ya no existe saldo para reconocer a los trabajadores de planta las horas extras que laboran fuera de horario de su trabajo.
Adicional a ello, indicarles de que en el tiempo de pandemia, en el tiempo de emergencia, se utilizaron muchos recursos para atender esta situación y obviamente se quedó esta partida sin el recurso necesario para atender los nuevos requerimientos. Entonces, todo tiene una explicación y obviamente podríamos pasarle nuevamente por escrito, señor concejal, con mucho gusto para poderle explicar que no estamos generando ni nuevas creaciones ni otra cosa que la norma lo prohíba. Estamos dentro de lo que establece la normativa. Sí, por favor, muy puntual, estimado concejal Polibio Vélez, porque ya estamos sobre el tiempo de la segunda intervención. Y es conocimiento y sigo con un montón de dudas. Yo entiendo de que tienen que pagar horas extras de los proyectos que están desarrollándose, todo, pero esa reforma debería haber venido al Cabildo para aprobación. Eso es lo que yo digo, debería haber venido aquí, porque entiendo los trabajos que están haciendo, que están trabajando en la noche, es una cosa, pero son traspasos. Y también, señor alcalde, yo sí les ruego, tengo un montón de oficios puestos por fiscalización y que no se me ha dado contestación, ni en el tema ni la directora de planificación, y cuando contestan evaden lo que se les pregunte. Entonces debería ser puntual y la contestación. Yo creo que esa es otro tema que sí debo observar. Sí, muchas gracias. Pido por favor, estimado concejal, me haga llegar el número de los trámites correspondientes para poder verificar qué es lo que sucedió. De no existir ninguna otra observación, estimados señores concejales, se ha dado por conocido la reforma presupuestaria correspondiente a este punto del orden del día. Continuamos, señorita secretaria, con el quinto y último punto del orden del día. Como quinto punto, conocimiento y aprobación sobre la entrega de un reconocimiento público y la colocación de placa en la Escuela Municipal Edgar Vicente Garrido Jaramillo del barrio Tierras Coloradas. Cenex informe contenido en oficio número ML-CCL-2025-665-OF de fecha 2 de octubre del 2025. Trámite número EXT-SA-OS-54628-2025. Suscrito por los señores concejales doctor Pablo Carrión, magíster Santiago Herráez y señora Marlene Avendaño, presidente e integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Recreación, Parques, Vías y Monumentos. Bien, pido por favor al señor presidente de la comisión que realice la exposición correspondiente para sustentar esta solicitud. ¿Me permites la comunicación en la que se sustentaba la comisión? ¿Puedes? Gracias. Pero haré una remembranza sencilla. Por la década de los años 70, un ciudadano filántropo lojano decide donar cerca de 7,000 metros de tierra. Pido por favor silencio en la sala, por favor. Gracias. Continúe, señor concejal. Decide, sí. La señora alcaldesa decía, ¿por qué no nos compramos una escopeta de balines? A veces es necesario, creo. Gracias por su ausencia. Señor alcalde, este filántropo lojano, sin que se lo pidan, preocupado por la situación económica de pobreza en la que vivían los vecinos de su propiedad allá en el sector de la barrio Ciudadela Víctor Emilio Valdivieso, conocida a esa fecha como Tierras Coloradas, decide donar este terreno al municipio de Loja para que en él se construya una escuela. Y les pide a sus hijas una única condición, de que se reconozca su nombre no como un gesto de vanidad humana, sino como un mensaje para todos los vecinos que disponían de iguales volúmenes de tierra, para que se complementen otras obras sociales en uno de los barrios más pobres a esa fecha y en esas circunstancias cuando se envolvía. Hablo de los años 1970. Han transcurrido 50 años, medio siglo, desde este gesto altruista de este ciudadano, en un documento que quedó plasmado y escondido en los escritorios de este municipio. Con Santiago Herráez, con Adalbert Gaona, tuvimos la suerte de acceder a este documento a raíz de un pedido de su hija que decía que si existía o no el petitorio de su padre, y pudimos evidenciar lo que sí, que es cierto,
que había la necesidad de que el municipio reconozca este gesto del turismo. Y compartimos, todos los miembros de la comisión, que es necesario enaltecer el valor de la generosidad humana. Sobre todo cuando en una ciudad en la que cada metro de tierra tiene un costo importante económicamente, él no vio eso, por el contrario, vio educación, vio desarrollo, vio progreso, vio bienestar, sobre todo para la niñez y la juventud de ese sector tan abandonado y tan desprotegido del poder central. Es justo, creemos, que se reconozca lo que el municipio en su momento acordó, que lleve la escuelita que se formó el nombre del filántropo que donó la tierra, que permitió su construcción. Básicamente es eso, y que se reconozca su nombre. El día de la sesión del Cabildo, como lo haremos llegar junto con la comisión, de personajes que deben de ser reconocidos por este tipo de actitudes humanas dignas de ejemplo para las futuras generaciones. Básicamente ese es el sustento de esta petición, señor alcalde. Muchas gracias al concejal Pablo Carrión. ¿Existe alguna intervención? Por favor, concejal Santiago Arraez. Sí, yo emociono que se dé por conocido y aprobado, ya que de acuerdo a la ordenanza de procedimiento parlamentario es justamente la Comisión de Cultura la que tiene que aprobar este tipo de reconocimientos, y es bueno que se lo ponga al Cabildo, porque ustedes recuerdan que la administración anterior hacía reconocimientos a todo el mundo sin tomar en cuenta el Cabildo, ¿no? Así que esa es la propuesta, así que emociono que se apruebe. Sí, perfecto. Hay una moción elevada por el concejal Santiago Arraez, apoyada por el concejal Pablo Carrión y el concejal Jorge Patiño. Me gustaría, estimado concejal Santiago Arraez, hacer una precisión respecto de la moción. Aprobación de la entrega de un reconocimiento público en una sesión de Cabildo y la colocación de placa en la Escuela Municipal Edgar Vicente Garrido Jaramillo del barrio Tierras Coloradas, conforme es sugerido en el oficio número ML-CCL-2025-0665 de fecha 2 de octubre de 2025. Sí, perfecto. Habiéndose dado ya lectura a la moción planteada, señorita secretaria, sírvase tomar votación ordinaria sobre referido punto. Estimados miembros del órgano legislativo, por favor levantar su mano en caso de aprobación. Estimado alcalde, 11 votos a favor, concejal Adalbert Gaona ausente. Bien, se da por aprobada la entrega del reconocimiento público conforme fue recomendado en el informe de la comisión. Habiéndose agotado los puntos del orden del día, declaramos clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo y agradecemos a ustedes, estimadas y estimados concejales, por su presencia y participación activa. Un excelente día a la ciudadanía lojana. Gracias. Finalmente, con el botón de pases, tus invitados podrán colocar su código con el que verán su nombre y número de pases. Revisa nuestra página